Juan Dolio se está desarrollando mucho, pero mucho, señores. Y usted tan solo está a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Que estratégicamente tú pudieses jugar, invertir uno en Santo Domingo, otro en Juan Dolio, uno en Punta Cana, otro en Las Terrenas. Nunca había dado esos datos. Yo pongo una 15 ahí aquí, pa. Y digo, wow, señor, tú sí eres grande, pa. Y veo, oye, un cafecito con eso, no. Allá en esa esquina, ahí usted tiene un acceso hacia la playa. Eso fue lo que me dijo Carolina, que vino con un cliente. Franco, mire esto. Ay. Atención, país. Si usted estaba buscando apartamentos a pasos de la playa en Juan Dolio, a tan solo 40 minutos de la capital, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que sígame, vamos arriba. Ok, señores, miren, lo primero es que ustedes saben que en este canal tenemos muy pocos videos de Juan Dolio, pero los videos que hemos hecho ha sido un éxito. Entonces, hoy tenemos un proyecto todavía con algunas unidades. El proyecto está listo, está caminando a la playa, no tienes que esperar y tiene su documentación al día. Está cerca del área de Hemingway, de Marbella y esa zona, muy cerca este es el bulevar, pero del bulevar ya de esa zona. Entonces, señores, acompáñenme para que usted lo conozca, quédese ahí hasta el final, lo vamos a hacer tipo vlog, no vamos a detenernos, vamos a darle con todo, para que usted vea cómo llegar y todo lo demás. Así que quédese ahí, vamos arriba. Wow, Dios mío, señores, yo tiene mucho que no venía a Juan Dolio. Porque es una zona que hay de todo, hay supermercados, tenemos restaurantes, tenemos bancos como el Banco Popular y demás. Señores, yo nunca he venido al proyecto, sé cuál es el proyecto porque cuando estaba en construcción, y bueno, ya desde aquí se está viendo. Aquí doblamos, como quien va para Hemingway o va para Marbella. Señores, Juan Dolio se está desarrollando mucho, pero mucho, señores. Y usted ve ese edificio que se está viendo ahí, ese es el edificio. Lo que se ven en gris son los Hemingway. Y aquí a mano izquierda, entonces, es el Banco Popular. Todo esto es una zona comercial muy activa, señor. Usted tiene todo step away, como dicen los americanos. Entonces, vamos a parquearnos, vamos a ver este proyecto. Lo primero que yo quiero, antes de que veamos los apartamentos, fue algo que me llamó mucho la atención de este proyecto. Vengan a ver por aquí. Vamos a ir a la red social, vamos a ir a los apartamentos y de último vamos a ir a la entrada de la playa. Miren esto, señores. Muchas veces uno tiene vehículos muy altos y tenemos parqueos muy bajitos entre techo piso y techo. Entonces, miren la altura, que la altura aquí son 2.20 metros, porque hay espacios, por un tema de la construcción, hay espacios que muchas veces el techo es mucho más bajito, mucho más alto. Algo también que me gustó mucho es, vengan por aquí, señores. Aquí hay parqueos, señores, de más. Yo no he preguntado, creo que no lo hay, pero yo creo que hasta aquí hay parqueo de visita, señores, o los parqueos aquí, todo el mundo tiene dos parqueos. Entonces, algo que me gustó también mucho fue el tema del ancho. Esto debe de ser 2.5 por 5. Déjame ver. 1, 2, 3, 4 y bueno, casi 5. El tema es que el ancho por el alto, la anchura por lo largo, hay un espacio del paragoma que se lleva. Pero lo bueno es esto que yo quisiera que usted vea. Entonces vamos ahora para el segundo nivel para que veamos área social. Vamos a ver la piscina, vamos a ver el área de juego para niños y vamos a ver el tema también del gimnasio. Ya yo le di un paneo primero para saber, ¿verdad?, lo que le iba a mostrar, pero estoy viniendo con ustedes por primera vez. Entonces recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba, que salga Franco, no importa, hombre. Franco ya de la familia, señor. Vamos al piso 13. Ay, no, espérense. Truco, si ustedes le dan varias veces, se quita. Yo no sé si usted sabía eso. ¿Tú sabías eso? Mira. Si yo voy al 13, ¿verdad? Pero yo quiero quitar el 13, lo quitaste. Ah, Franco, ¿tú crees que nacimos para semillas? Eso en ascensores modernos. Hágalo con un ascensor. Miren por aquí, venga por aquí. Mackenzie, recuérdame el piso de una habitación. El 1305, ¿sabes? 1305. Ok, entonces, miren esto, señores. Ese segundo nivel ahí, el tema es que la señora cuando vine ahora estaba limpiando, ¿verdad? Y yo no sé si a usted le ha pasado, las mujeres cuando están
swapeando. Swapear, señores, básicamente, ¿cómo se diría eso de manera fina? Limpiar el piso. Clean the floor. Ok, señores, ahí en el segundo nivel tenemos el gimnasio. Esto que usted ve al fondo, eso que se ve al fondo, es Hemingway. Señores, Hemingway, para que usted entienda un poquito, si usted nunca ha venido a Juan Dolio, mire, esto yo lo subí en mi Instagram, que por cierto, si usted no me sigue, vaya y sígame, mire. Esto fue David Collado. David Collado es el ministro de Turismo y él subió buenas noticias. Para el turismo y los dominicanos en el año 2025 llegaron al país 200.889 turistas para pasar sus vacaciones de Semana Santa. Esto representa el nivel más alto registrado de llegadas para esta temporada, ocupando unas 63.000 habitaciones hoteleras. Si sumamos el turismo local, tenemos una tasa de ocupación hotelera en niveles también altos como Boca Chica / Juan Dolio, teniendo un 88.2%, si no me equivoco, es el porcentaje más alto de toda el área turística. Está Juan Dolio, Boca Chica, está Sosúa, está Bávaro, Punta Cana. Juan Dolio le lleva 1.2% más que Punta Cana y Bávaro. Algo que sí, ustedes saben que yo soy Team Punta Cana, pero no puedo perder la perspectiva a la hora de invertir. Algo que te ofrece Juan Dolio, que no te ofrece Punta Cana, es que Juan Dolio está muy cerca de la ciudad, está a 45 minutos de la capital, pero aparte de eso, venga moviéndose, aparte de eso, Juan Dolio está tan solo unos 15, 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Tú perfectamente puedes comprar un apartamento aquí, que te vamos a estar diciendo los precios, cómo usted lo puede hacer, y usted tan solo está a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Algo también importante es que en Juan Dolio, a diferencia de Punta Cana, tú no tienes mucha... Estoy en medio de un video y te tomé la llamada, porque en vivo, para que te sientas especial. Te llamo ahora. Oye. Dije un saludo para todos mis fans. Señores, le cuento ahora, te llamo ahora. Aquí, algo que te ofrece Juan Dolio, a diferencia de Punta Cana, es que Juan Dolio no tiene tantas ofertas como Punta Cana. Entonces la competencia es menor. Eso te permite, una, que los precios no bajen, porque eso es oferta y demanda. Si hay muchas ofertas y pocas demandas, entonces la oferta va a tener que bajar el precio. Aquí, como hay pocas ofertas y en Punta Cana hay mayor oferta, tú estratégicamente, yo no estoy diciendo que Punta Cana es malo, sino que estratégicamente tú pudieses jugar, invertir uno en Santo Domingo, otro en Juan Dolio, uno en Punta Cana, otro en Las Terrenas. Nunca había dado esos datos. Vamos arriba, señores. Venimos, miren esta piscina. Wow, la brisa, señores, está buenísima. Señores, estamos a ¿qué? 200 metros de la playa, 300 metros de la playa, estamos muy cerca. Miren la piscina, todo esto con Cheilón. Entonces, venimos por aquí, tenemos terraza techada y tenemos área de juego para niños. Esto va a ser un restaurante, todavía no está listo. Ya luego, entonces, cuando usted nos contacte, le puedo dar mayor detalle. Voy a confirmar ese dato. Recuerden que estoy viniendo con ustedes por primera vez. Ya depuramos la torre, tenemos todo legal, pero yo no había venido, estoy viniendo con ustedes. Entonces hay cosas que me voy enterando en la marcha y se la voy dando. Por cierto, Carolina, vamos a llamarla de una vez a Carolina aquí en vivo, quédese ahí, porque yo sé que usted me va a preguntar que cuál es el costo de mantenimiento, el HOL, Homeowner Association. Entonces, como aquí en vivo, por favor, tómese un segundito, dele like, comente y comparta, que le estamos dando datos. Ya usted sabe, 1A. Vamos a preguntarle a Carolina, porque creo que ella me dijo que va a ser 2.90, 2.95 el costo por metro de mantenimiento. Vamos a confirmar. ¿Cuál es el costo por mantenimiento que tú me dijiste? 2.90 por metro cuadrado. Así que ya usted sabe que usted lo que hace es que calcula si el de una habitación tiene 70 y algo, ¿verdad? Que va corriendo el de una habitación. Sí, 79. Usted calcula 2 por 8 son 160, está rondando entre los 160 y los $200 el de una habitación. El de 2 habitaciones lo vamos a calcular al final del video, así que quédese ahí. Este proyecto tiene la versatilidad de que son 2 torres, una es norte, otra creo que es sur. Las opciones que vamos a ver, hay opciones en ambas torres, ya todo va a depender donde tú te quieras ubicar, totalmente vacío, no viene con línea blanca, pero el precio está muy bueno, así que quédese ahí, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, y nos fuimos para el ascensor, vamos arriba. Miren, el que vamos a ver está disponible. Ah, no, pero ese dice que incluye terraza. Miren, cuando entramos, aquí tenemos el área de lavado. Todo esto es el área. Por favor, entra para que ellos vean bien. Como si estuviesen visitando la propiedad. Miren para arriba, para que vean arriba. Ok.
Ok, dicho esto, ahí está también la caja de los breakers. Usted entra por aquí. ¡Wow! Miren, miren esta vista, señores. Aquí tenemos la cocina, ¿verdad? Cocina. Esto es cocina. Bien, aquí va la nevera y esto aquí, usted me dice, usted me dirá, ¿y dónde va la estufa? Mire, aquí usted lo que puede hacer, o poner una estufa empotrada, o cortar y perfectamente poner. Todas las estufas aquí en República Dominicana se miden en pulgadas, son 30 pulgadas, ahí no hay tutía. Tutía es, ahí no hay fallo. 30 pulgadas y entonces aquí pone el extractor, que puede perfectamente, yo lo tengo en la casa así, igual como el United States of America, que tenemos extractor y tenemos microondas. ¿Tú sabías que hay un microondas estilo extractor? Eso más se ve en Estados Unidos, hermano. Estados Unidos, Norteamérica. Entonces, dicho esto, señores, tenemos sala y comedor, todo esto aquí. Y entonces, ahora le seguimos mostrando el view. Venga, venga por aquí. Tenemos dos habitaciones, una habitación principal, una habitación secundaria. Esta, que es la habitación secundaria, déjame ver la habitación secundaria. Entra por aquí, venga. Oye, esto. Oh, es que esto conecta a la habitación. Mira, muy buena eso. Tenemos dos entradas, una de la sala, mira, yo no lo había visto, por eso te digo, oh, y otra de la habitación secundaria, que por cierto, la habitación secundaria, hey, abusaron. Porque la habitación secundaria, ¿verdad? Pero mire quién tiene la vista. Agarra bien eso. Mire cómo se ve la piscina, mire cómo se ve la piscina. Entonces, mire esto. Míreme el dedo, mire. Siga el dedo. Esa es la calle, ¿verdad? Y usted sigue derecho, va siguiéndome el dedo, ¿verdad? Y allá a la esquina, se ve en la esquina, que yo estoy señalando la esquina, ¿verdad? Allá en esa esquina, ahí usted tiene un acceso hacia la playa. Eso fue lo que me dijo Carolina, que vino con un cliente. No me crean mucho, si yo me equivoco, fue Carolina que me dijo, atención aquí, venga, vamos para la habitación principal. Entonces, esta es la habitación principal, que déjame ver, tiene, aunque claro, porque si no me da view, hay problema, yo llamo al dueño de este proyecto, míralo ahí. Mire, sí tenemos vista, sí, completa, si usted quiere más vista de ahí. Entonces, ¿qué yo haría? Yo, Javier Vargas, dale para allá, Franco, ponte en la esquina. ¿Qué yo haría? ¿Se ve bien? No me dañe el video, Franco. Yo pongo una 15 ahí aquí, pa. Y digo, wow, señor, tú sí eres grande, pa. Y veo, oye, un cafecito con eso, no. Entonces aquí tenemos un baño también para la habitación secundaria. Le dejo una toma para que lo vea. Aquí hay un suite, miren, señores, listo, no tiene que esperar, esto de una vez. Bueno, en la Torre Norte, el 1306, que es donde nosotros estamos, ese tiene 2 habitaciones, 2 baños, 82 metros de apartamento. Según me dice aquí hay una terraza, entonces puede que esté en el segundo nivel. Mire, esa sería la terraza, exacto. Los últimos niveles tienen terraza. Entonces, dicho esto con ustedes, que lo estoy aquí. Este apartamento, el que estamos ahora mismo viendo la playa, vale $324,128. Pero Javier, una preguntita. Desde un piso más abajo, ¿no se ve la playa? Claro que sí, que se ve la playa. Entonces vamos a ir a un piso más abajo. Mire, este está viendo, déjame ver si ya ya lo abrió. Este es el de una habitación, vamos a aprovechar y vamos a entrar. Y ahora chequeamos lo de la playa. Miren. Este es el de una habitación. Estoy entrando con ustedes, no había entrado. Bien, tenemos baño. Déjame ver que aquí en el baño. Aquí en el baño está, wow, qué chévere. Yo nunca había visto eso. Miren, aquí está el área de lavado. Bien, muéstrala ahí, Franco, por favor. Este es el 1305. Este valía 222, el de una habitación. Aquí tenemos sala, comedor, cocina. Es un apartamento de 54 metros. Tenemos 2 entradas hacia el balcón. Tenemos una entrada de la habitación principal. Ven, vamos a entrar a la habitación principal. Vengan por aquí, mi gente. Vengan por aquí. Miren, recuérdense que entramos por aquí, ¿verdad? Tenemos un baño de visita. Entramos aquí, tenemos otro baño y tenemos un walk-in closet. Baño completo aquí, ¿verdad? Estamos hablando de 1.5 baños. Y aquí tenemos el área de... Entonces, usted puede, desde la habitación principal, mire, este se vendió, que es el 1305, se vendió en 222,431. No lo veo tan mal, porque estamos hablando que usted tiene vista a la playa. Que por cierto, si usted quisiera poner el restaurante, aquí estoy viendo que está en venta, como tú me dijiste. Estamos hablando alrededor de $500,000 el espacio para poner el restaurante.
Por ejemplo, el 303, dependiendo de la ubicación del balcón, pudiese tener vista. Me vale $293,000. Es ese que es de 2 habitaciones. Por ejemplo, este también está, pero ese yo no creo que se tenga vista al mar. No creo que eso tenga vista al mar. Ya eso tienen vista hacia el área común de los parqueos, donde estábamos al principio. Pero pudiésemos ver en la otra torre, miren, en la otra torre pudiésemos ver cuáles tienen vista y cuáles no. Para que usted esté bien claro, para que cuando usted nos llame, usted sepa lo que vamos. Pero no se vaya, recuerde suscribirse, darle like y compartir porque tenemos que ir a la playa y también tenemos que mostrarle cómo usted va a pagar este apartamento. Recuerde que tenemos precios desde los $202,000, 2 habitaciones. Ay, ay, ay. Señores, tenemos 220, 247, 228, 299. Miren, yo veo ahí uno de una habitación en $191,000 cerca de la playa. No está mal. Así que quédese ahí. Vamos para la playa. Ya dijimos todo. Hablamos del costo. Estamos ready. Vámonos para la playa. Vámonos para la playa. Bien, 3:15. Póngale que ya ha pasado como 10 segundos. Cuidado ahí, hermano. Vámonos ahí, no. Ven. Bueno, son las 3:17. Vamos a ver. Bueno, ya yo estoy viendo acceso a la playa. Ay, 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 ay. ¿Le recuerda que yo le dije que había otro bulevar? Miren, ese es el otro bulevar que yo le digo. Eso está lleno de restaurantes. Estos son Hemingway, allí está Marbella y así sucesivamente. Esto, señores, es público. Acabo de preguntar al señor que usted vio ahí y este paso es público. Son las 3:19, salimos a las 3:15, hemos pasado 4 minutos. Lógicamente, yo camino un poquito rápido. Póngale 2 minutos más, que yo le doy rápido. Franco va forzado conmigo, pero bueno. Hay mucho movimiento, porque recuerden que ahí están construyendo lo de Hemingway. Ya si usted quiere algo en Hemingway, tenemos que averiguar, pero estamos hablando que hay un $1,000,000. Franco, tú debiste decirme para yo venir en bolo. Pasé un clavado ahí mismo. Ay, Franco, mire esto. Ay, ay, ay. Básicamente, ¿cómo usted puede comprar estos apartamentos? Es bien sencillo. Si usted es extranjero, aquí te piden que tengas mínimo el 30%. Si eres dominicano, te piden que tengas mínimo el 20%. Entonces usted, después que tiene ese inicial más los gastos legales, siempre póngale los gastos legales entre $5,000 y $10,000 dependiendo del monto. Ya el resto, que es el 70%, el 68%, el banco te lo presta sin ningún tipo de problema. ¿Qué documentación pide el banco? Income tax de los últimos 2 años, back statement de los últimos 3 o 6 meses, carta de trabajo, quizás dependiendo de tu realidad o contexto de vida, te pueden que te pidan otra documentación. Eso va a depender. Si quiere mayor información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Señores, estoy loco. Juan Dolio yo le pido a Dios en su momento que salga un proyectico bueno así. Usted sabe, para en construcción, para uno ubicarse aquí. Porque, señores, Juan Dolio hay que tener una inversión en Juan Dolio sí o sí, señores. Porque es una de las zonas más estratégicas en toda República Dominicana y es una zona que nunca ha pasado de moda. Señores, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo soy muchacho, siempre Juan Dolio ha sido un palo. 45 minutos de Santo Domingo, 15-20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas. Ya usted vio un 88.2% en esta Semana Santa, el más alto de todos. Así que si quiere mayor información, llámenos a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted, para que juntos hagamos mejores inversiones.